polímeros terapéuticos son nanomedicinas. A lo mejor la palabra es más común. Polímeros terapéuticos es un tipo de nanomedicinas, o sea, es un fármaco que se compone de más de una cosa, que lo hace especial o que le da unas propiedades que el fármaco por sí solo no tiene. Entonces, un nanofármaco es algo en el tamaño de 10 a menos 9 metros, que es nanométrico, y debido a que es tan chiquitín, la interacción que tiene con las membranas biológicas, con una pared celular o con un órgano, es muy especial porque es muy específica y desencadena mecanismos moleculares que, si lo haces macromoleculares, lo haces más grande, no ocurren. Como es tan específica, puede ser mucho más efectivo siendo mucho menos tóxico. Entonces, los polímeros terapéuticos son un tipo de nanofármacos que lo que hace es, como por el RIG, llevamos las cosas al sitio donde tienen que actuar, hechos de polímeros, hechos de materiales poliméricos. Los materiales poliméricos son la repetición de unos monómeros que se llaman. O sea, un polímero es algo muy grande que está hecho de unidades repetitivas, que en nuestro caso son polipéptidos, que es como si fuese una proteína sintética, son aminoácidos, por eso son biocompatibles, son biodegradables, son inocuos. Si tú los diseñas bien, no te hacen daño, lo único que te ayudan, y además ellos mismos se han demostrado con la Copaxona, por ejemplo, que es un medicamento para esclerosis múltiple, que ya es incluso un genérico, que pueden actuar a tu favor activando el sistema inmune cuando lo necesitas, por ejemplo. Nosotros, como trabajamos en el laboratorio, hablamos mucho con los clínicos, intentamos entender el problema médico. El problema realmente que atacamos nosotros con los polímeros terapéuticos es un problema de transporte de fármacos al sitio adecuado. Por ejemplo, llegamos al cerebro. En el cerebro tenemos la barrera hematoencefálica que impide que cualquier medicamento llegue de forma muy fácil a curar la enfermedad, que tenemos una metástasis cerebral o tenemos un Alzheimer. Entonces, lo que nosotros hacemos es entender esas barreras, esos impedimentos que tenemos en el cuerpo, que al final son sus propias defensas, y entendiendo esas barreras intentamos bypassearlas, como diciendo, vamos a hacer un escapismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se diseña? ¿Cuánto tiempo tardas? Entender la enfermedad, ahí, por ejemplo, llegar al cerebro cuesta mucho más, el reto es mucho más poderoso que a lo mejor atacar un tumor primario donde sabes, está localizado y hay quimioterapia o hay fármacos que funcionan mucho mejor. El diseño de algo puede ser que tengas una idea, funcione muy bien en la primera, que son 6 meses, pero hasta que llega el paciente son 15 años, o puede ser algo que realmente cueste mucho. O sea, ahora, por ejemplo, con todo el tema de edición génica, con todo el tema de transporte génico, de gene delivery que se llama, el reto es mucho mayor porque, además de llegar al sitio, después tienes que entrar en la célula y después tienes que salir a un sitio particular de la célula. Entonces, el polímero tiene que facilitarte no solamente una barrera, tiene que facilitarte 3. Entonces, tienes que diseñarlo de manera que llegue y que sea funcional y que sea activo. Entonces, igual el diseño cuesta años y no consigues llegar ahí, como que a lo mejor tienes suerte y el diseño, entendiendo bien la enfermedad y teniendo la diana molecular adecuada, en medio año a lo mejor tienes algo demostrado preclínicamente. Que luego, hasta que llega el paciente, cuesta un poquito más, porque el paso es mucho más largo en ese sentido. Nosotros llevamos una trayectoria de hace muchos años. Los polímeros terapéuticos, como te he dicho, son nanomedicinas. Es una tecnología, ¿vale? El premio Nuevas Tecnologías es porque lo que hemos hecho es avanzar mucho en el conocimiento y en el desarrollo de un tipo particular de polímeros terapéuticos cuando los polímeros son polipéptidos, ¿vale? Entonces, los polipéptidos, que es lo que te comentaba, es un tipo de polímeros hecho con aminoácidos. Hemos aprendido mucho a trabajar con ellos y les hemos dado propiedades que un polímero normal no tiene, que no tiene actividad. Entonces, con esos polímeros, es por lo que nos han dado al laboratorio el Jaume I, hemos hecho pues terapia de combinación. Hemos puesto más de un fármaco en el mismo polímero para que sinergicen los fármacos y, por ejemplo, en un tumor metastásico de mama o de próstata, pues funcione mucho mejor. Hemos hecho que esos polímeros
junto con unos hidrogeles, sean capaces de forma intranasal de cruzar la barrera hematoencefálica y poder llegar al cerebro en una plataforma que llamamos nano-in-brain, que está intranasal, entonces se difunde mucho mejor, es mucho menos invasiva, entonces para personas con Alzheimer o personas o pediatría es mucho más fácil que una inyección. Con los polímeros, con los polipéptidos hemos conseguido también en estos últimos par de años unos específicamente que conseguimos llegar hasta la mitocondria. La mitocondria es, digamos, la pila de la célula, es lo que genera nuestra energía y lo que regula tanto la proliferación celular, el crecimiento celular, como la muerte celular. Entonces, si tenemos unas herramientas que consiguen llegar incluso a un orgánulo dentro de la célula, podemos ser súper específicos y transportar un medicamento que haga que la célula se muera cuando es tumoral o que haga que la célula se regenere cuando queremos hacer una protección neuronal, por ejemplo, o recuperar de una isquemia. Entonces, con los polímeros hemos conseguido hacer cosas que van a órganos específicos o incluso a orgánulos. Tenemos unos polipéptidos que se acumulan en nódulo linfático. Los nódulos linfáticos son los que generan los anticuerpos que utilizamos para las vacunas. Entonces, tenemos varios proyectos de vacunas para cáncer, porque nuestros polímeros se acumulan en el nódulo linfático, lo cogen las células del sistema inmune y van al nódulo linfático y ahí hacen que empiecen a hacer las células, los cuerpos, las células T, que son las que luego se reconocen en el tumor, de forma mucho más eficiente que si ponemos los antígenos por separado, porque se acumulan en sitios específicos. Tenemos un tropismo adecuado. Entonces, lo que tenemos es una tecnología que somos capaces de llegar a zonas del cuerpo donde el fármaco per se no puede llegar y además, como es multivalente, multifuncional, podemos ponerle más de una cosa y ahí podemos hacer que sinergice una cosa con la otra en la misma estructura. Hacemos como una ingeniería, entendiendo esas barreras, una ingeniería de todo el sistema. La nanomedicina lleva aplicándose en la gente desde los años 90. Hay 65 nanofármacos aprobados por la FDA, o sea, no es algo nuevo. Sin embargo, hay las enfermedades en las que trabajamos, como son tumores metastásicos o enfermedades del sistema nervioso central, no hay ningún nanofármaco, por ejemplo, que funcione o esté aprobado para la gente en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica es muy difícil de hacer un diseño de algo que sea eficiente a nivel cerebral. Sí que hay nanofármacos que actúan como muchos quimioterapéuticos, como el Doxil, que se da en cáncer de mama, la Copaxona que te comentaba, que es para la esclerosis múltiple, que ya es incluso un genérico, se aprobó en los años 90. Hay muchas enzimas pegyladas, o sea, hay proteínas, por ejemplo, que son enzimas que tu cuerpo es deficiente de ellas y si te pones la enzima como tal, tu cuerpo lo degrada muy rápidamente si te lo das como un medicamento, porque al final es algo que tu cuerpo reconoce como extraño y lo rompe. Si tú lo pones con un polímero, haces que lo proteges. Entonces, haces que sea más efectivo durante más tiempo, ¿no? Tienes una liberación de ese fármaco durante más tiempo en las concentraciones que son efectivas para ti mismo. Entonces, hay 65 en total. Del campo específicamente que trabajamos nosotros, polipeptídico, hay muy poquitos. Está la Copaxona, hay micelas poliméricas que han llevado hasta fase 4, fase 3, fase 4, y conjugados poliméricos con fármaco pequeño que también han llegado a fase 3, fase 4. Y hay aprobado digamos que hay ahora mismo en fase clínica, hay varios del sistema. ¿Dónde están siendo mucho más efectivos ahora que no eran antes y donde no hay nada, hay mucha investigación? Es en transfección génica, en terapias avanzadas, donde hacemos una edición génica, donde hacemos pues silenciamos un gen para que la célula deje de comportarse mal o estimulamos la generación de algún tipo de proteína que después haga que esa célula vuelva a funcionar adecuadamente, ¿no? Ese campo todavía no hay nada aprobado a nivel de polipéptidos y es uno de los campos donde estamos haciendo ahora. Y utilizando esas cosas que te digo, que hacemos esto en el sitio que toca, en la mitocondria, en el cerebro, en el nódulo linfático. O sea, llegamos donde tenemos que llegar y una vez allí
hacemos que el sistema sea capaz de liberar lo que facilita que se repare lo que funciona mal en la célula. Yo creo que con el cáncer, acabar con el cáncer, yo creo que no es posible, pero sí que es posible cronificarlo. Yo creo que mira el SIDA. El SIDA fue un problema muy, muy grande hace unos años y ahora está cronificado, está muy bien controlado. De hecho, hay la supervivencia. Tenemos un proyecto de la Sociedad Española contra el Cáncer nosotros. Hemos tenido la suerte de entrar en uno de los 2 proyectos que se concedió este año del AECC 70%, que la idea es supervivencia mayor del 70% en tumores muy problemáticos. Nosotros estamos trabajando con un proyecto coordinado por el doctor Llobet en Barcelona y en Bustelo, la parte más académica. Y somos 50 grupos y nuestra misión ahí es aumentar el porcentaje de supervivencia de cáncer hepático que no responde a las terapias, inmunoterapias actuales y buscando nuevos medicamentos que hagan que esos pacientes que no responden a la inmunoterapia, hagamos que respondan a un fármaco, que hagamos que esos pacientes vuelvan a responder a una inmunoterapia, con muestras de pacientes en un fase 2, en un ensayo clínico fase 2. Entonces, hay tumores que están muy controlados y la supervivencia es de mayor del 95%, pero hay otros, como cáncer de páncreas, glioblastoma, tumores metastásicos muy avanzados, donde realmente la supervivencia es menor de un 10, un 15% a 5 años. Entonces, ahí es donde estamos trabajando más, donde hace todavía más falta, en aquellos tumores que son muy avanzados, en aquellos tumores que son metastásicos, donde no hay todavía una solución. Pero yo creo y aspiro a que el cáncer sea una enfermedad crónica. De prevención, sobre todo a nivel diagnóstico, se deberían hacer más cribados, porque eso funciona muy bien, aumenta el porcentaje de supervivencia mucho y buscando biomarcadores. De hecho, nosotros en el laboratorio no solamente trabajamos en terapia, trabajamos lo que llamamos Companion Diagnostics, es, digamos, el diagnóstico que acompaña a la terapia. O sea, no todos los pacientes responden a todo. Entonces, tú tienes que darle la terapia a aquellos pacientes que van a responder a tu terapia. Entonces, el diseño es conjunto. Entonces, cuando se diseñan los ensayos clínicos, se enrolan solamente a aquellos pacientes que van a responder frente a unos marcadores específicos. Y eso facilita mucho la traslación, acelera el proceso y los pacientes no están donde no tienen que estar, ¿no? Al final vamos hacia una medicina personalizada, hacia una medicina que trabaje con el paciente como tal. Un paciente con cáncer de mama y el del lado no son las mismas personas. Cada uno debería tener la dosis, el fármaco adecuado, la pauta, etc. Entonces, si tú haces a la vez el diagnóstico y la terapia, puedes facilitar tener un porcentaje de pacientes con un éxito muy, muy superior si los eliges bien. Y las medicinas se aprobarían mucho más rápido. En el laboratorio ahora somos 22. Porque nosotros tenemos doctorales, postdoctorales, tenemos técnicos de laboratorio. Nosotros tenemos proyectos a nivel europeo, tenemos varios proyectos a nivel europeo, tenemos proyectos a nivel industrial y tenemos proyectos nacionales. Entonces, el 70% ahora mismo están en oncología y el 30% todavía trabajamos en regenerativa, porque claro, trabajamos con tecnología facilitadora. Entonces, por ejemplo, tenemos proyectos de la Fundación La Caixa, que es una maravilla de entidad privada que financia proyectos. Esto ya es el segundo que nos financia. Son de 3 años, lo hacemos en colaboración con un grupo de Lisboa y con un grupo de Israel en cáncer de páncreas. Este es el segundo proyecto que tenemos con ellos y además de que es muy fácil trabajar con ellos, el apoyo que tienes es muy grande. Trabajamos también en cáncer de páncreas y luego, por otro lado, con la Caixa, que no coordino yo, que coordinan desde Barcelona Marta Martínez y Julia Lorenzo, tenemos un proyecto en Parkinson y Caixa Impulse, que además hace que esto sea trasladable para convertirse en una terapia como tal. Luego tenemos proyectos, formamos parte de Ciberonc, es una red de excelencia en oncología
en cáncer. Tenemos proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer en glioblastoma y en metástasis cerebral. Tenemos proyectos en cáncer de próstata metastásico. Colaboramos con el Hospital General de Castellón con muestras de paciente para buscar biomarcadores, además de terapias, y con el IVO, con José Antonio López. Y luego tenemos proyectos en cáncer de mama. Nos acaban de dar un proyecto de una Marie Curie Co-Fund a través de Ciberonc en cáncer de mama para ir dirigidos a mitocondria, por ejemplo. Luego tenemos proyectos a nivel europeo. Tenemos 2 redes doctorales que para los estudiantes de predoctorado son muy buenas porque se forman creo que somos como 10 grupos de investigación a nivel europeo y en el otro somos 8. Entonces, los estudiantes están en una red internacional, hacen intercambios, aprenden muchísimo porque además hacen como un buen equipo. Entonces, en uno de ellos es más un proyecto centrado en materiales y en eso estamos trabajando en materiales capaces de ayudar a que las células proliferen para lesión medular y con eso trabajamos con una investigadora aquí del CIPF que es Vicky Moreno. Llevamos muchos años trabajando en lesión medular, donde combinamos la parte de nanomedicina, la parte de geles ahora en esta Training Network internacional y la parte de nanomedicina y la parte de terapia celular, que ella es experta en terapia celular, en células epidimales, para ver regeneración celular. Y el otro proyecto europeo de doctorales es un proyecto para hacer transporte génico. Es la segunda parte, digamos, ya tuvimos uno que acabó el año pasado y hemos tenido suerte que nos han dado otro con prácticamente los mismos grupos. Entonces, ahí lo que hacemos es utilizar lo que diseñamos en la primera parte, que fue el tropismo mitocondria, para utilizar ese tropismo mitocondria y aumentar el transporte génico. Tengo 2 estudiantes, uno que va a seguir el trabajo específico de mitocondria en cáncer de mama y el otro se va a dedicar más a glioblastoma. Y ya estamos diseñando sistemas de órgano en chip para mimetizar ex vivo lo que ocurre en un tumor cerebral. A nivel europeo estamos también metidos en otros proyectos más grandes porque formamos parte de una red internacional. Somos un nodo acreditado español, en España somos 4, de cribado farmacológico. Entonces, a través de ahí también tenemos proyectos europeos. Entonces, estamos ahora mismo en 2 vigentes. Uno que es, de hecho, en hacer estos órgano-chips, se llama UNLOOK, donde también somos 30 socios ahí. Y ahí hacemos, porque también hemos hecho cosas de piel, hacemos placas o sistemas ex vivo, microfluídica, que hacemos como mimetizar una piel en una placa para hacer estudios de permeación o mimetizar un organoide de mama fuera para estudiar los fármacos fuera antes de ir a otro modelo preclínico o antes de ir al paciente, digamos, para acelerar el proceso preclínico e identificar más rápidamente los fármacos antes de ir a modelos mucho más complejos. Entonces, y el otro es, también estamos en otras redes que damos servicios porque en el CIPF la verdad es que hay muchos grupos muy potentes, incluyendo el nuestro, que somos capaces de generar modelos tridimensionales derivados de cáncer, de diferentes tipos de tumores y modelos animales. Entonces, por un lado, formamos parte de la plataforma de Carlos III de biobancos y biomodelos. Entonces, podemos ofrecer servicios con esos modelos a otra gente que no los tiene para testar sus fármacos, por ejemplo. Y con esos modelos también formamos parte de un proyecto más grande europeo que se llama CanServe, también es en cáncer. A través del OpenScreen y ofrecemos también esos servicios, tanto a nivel de terapias como a nivel de biomarcadores. Trabajamos con exosomas, que se llama, que es un poco como las células. O sea, esos son algunos ejemplos de proyectos. Luego tenemos el Plan Nacional y proyectos a nivel de la Comunidad Valenciana regionales y proyectos con empresa, pues con PTS, que luego te contaré, PTS, que es la empresa que fundé desde el laboratorio, que ahora se llama Curapaz. Pues tenemos un contrato marco y con ellos pues tenemos también proyectos en marcha, porque al final es una sinergia muy evidente. La vida al final te lleva a sitios donde no te planteas dónde vas a acabar, eso es lo primero, ¿no? Porque yo desde mi primer año de tesis, yo hice la tesis en la Universidad de Jaume I de Castellón. Yo soy químico orgánico y mi tesis empezó en un campo completamente distinto.
yo hacía catálisis. Hacía materiales, pero yo hacía catálisis. Hacía como mascareñas, por ejemplo. De ahí lo conozco más, porque mi tesis es en organometálicos. Entonces hacía catalizadores para digamos, controlar el exceso antiomérico de una reacción química. Con mi director de tesis, Santiago Luis Lafuente, lo quiero muchísimo, nos ayudó muchísimo, y con Maribel Burguete, su mujer. Al final de la tesis, yo siempre he sido un poco, si lo puedo decir, culo de mal asiento, en el sentido de que soy muy inquieta. Y desde el primer año de tesis me he querido marchar fuera. Entonces, el primer año de tesis ya me marché a Estados Unidos, a la Universidad de Berkeley, en el laboratorio de Jean-Marie Frechet. Y ahí estaba un postdoc del grupo de Santi, Juan Mirabet, que estaba haciendo el postdoc y a través de él pude como un poco meter cabeza, ¿no? Entonces me dieron una beca del ministerio, de una FPU, y me marché a hacer una estancia en el laboratorio de Frechet. Claro, viniendo de un laboratorio chiquitín, sin muchos recursos, en la Universidad de Castellón que estábamos empezando, yo tenía mi propia beca, pero había compañeros en su momento pues, que no tenían recursos. Y ahí pues, reciclábamos todo. Mi padre, por ejemplo, nos hacía síntesis paralela y nos soldaba cosas para hacer síntesis. Llegas a Berkeley, donde bajas abajo y te compran, no sé, es otro nivel. Y eso hace muchos años, ¿eh? Eso te hablo, en el 97 empecé yo la tesis. Entonces, y ya cada año volvía. Y fui en el segundo año. En el tercer año tuve la mala suerte de que mi padre murió porque de un cáncer de próstata. Entonces, la verdad es que fue muy duro. En tercer año de tesis, la enfermedad se identificó a los 41 de cáncer de próstata y murió con 48. Por eso cáncer de próstata es una de mis líneas de investigación realmente. Y eso un poco cambió mi visión, ¿no? mi punto de vista. Entonces, intenté, como tenía el acceso a Berkeley, le pregunté a Jean-Marie Frechet dónde podía aplicar lo que yo conocía de materiales de catálisis para algo más biomédico. Santi y Maribel, mis directores de tesis, me decían, no te vas a otro sitio porque luego no vas a volver a España, no sabes cómo va a pasar. Entonces yo tenía muy claro que quería hacer algo, porque te sientes muy impotente en ese momento, de una persona tan joven y que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Entonces, en ese momento, Frechet estaba colaborando con la profesora Ruth Duncan en Inglaterra, que es una de las mujeres, es una de las pioneras del campo de polímeros terapéuticos. Es la primera persona que puso un conjugado polimérico, un tipo de los sistemas que hacemos nosotros, en un paciente en los años 90. Y me dijo, pues si quieres, con lo que sabes, puedes irte con ella. Entonces, en vez de seguir en Estados Unidos, no me quedé en Estados Unidos a hacer la tesis porque mi padre estaba enfermo, por eso no me quedé en Estados Unidos. Me volvía, iba y volvía, pero si no me hubiese quedado allí, es porque me ofrecieron quedarme allí. Entonces, luego cuando volví al postdoc me marché, contacté con Inglaterra y me dijo Ruth, pues tengo un proyecto ahora en marcha con una empresa española que quiere trabajar con nosotros, si quieres pedimos una ayuda postdoctoral Marie Curie con ellos. Escríbemelo. Entonces contacté con la empresa, que esa era Biomar, que desapareció y estaba dentro de Farmamar en Madrid. Y me fui a trabajar con ellos para el proyecto durante un mes, que al final se convirtieron en 10 meses, mientras pedí la beca con una ayuda del la UGI. Y nos concedieron la Marie Curie, me concedieron la Marie Curie como postgrado y me fui a Ruth en Cardiff, está en Gales. Entonces estuve con una beca Marie Curie en Gales 2 años y medio y ahí me encantó. Ahí volví a coger el libro de biología de tercero de carrera y me puse a ver qué era una célula porque hacía un montón de tiempo que no sabía lo que era una célula. Y trabajar con agua, que yo trabajaba con disolventes orgánicos. Entonces me encantó y la verdad es que disfruté muchísimo y dije, esto es lo mío. Y luego, para volver, la beca Marie Curie tiene una posibilidad, es la beca de reincorporación. Mi marido, que es mi novio desde los 16 años, yo le prometí que antes de marcharme a hacer un segundo postdoc, que quería irme a Alemania a hacer un segundo postdoc para aprender más de bio, le dije, si encuentro algo por Valencia, me vuelvo ya. Y bueno, entonces fue cuando pasó lo del Príncipe Felipe. Justo es cuando el Príncipe Felipe estaba empezando. Y hablé con Quique Pérez Payá, que él era uno de los laboratorios, el único de los laboratorios que hacía aquí en ese momento, que hacía algo de química. Y a través del laboratorio de Quique Pérez Payá, pues me concedieron la reincorporación y ya me llegué al citológico, a su laboratorio,
Y en el 2006, cuando se acababa la ayuda, yo quería tener mi propio grupo porque sinergizamos mucho con Quique, pero quería tener mi propio grupo porque tenemos otros intereses distintos a ese nivel. Y como no había posibilidades, pues me fui a buscar a San Sebastián, que también empezaba así idioma UNE. Me ofrecieron una posición allí, Martín Lomas, estaba en ese momento el profesor Martín Lomas inaugurando. Y cuando dije que me marchaba, me ofrecieron quedarme aquí como jefe de grupo. Eso fue en junio de 2006 y ya estoy aquí. Entonces ya mi marido que está, que sigue, que la verdad es que sin él la verdad es que no podría hacer lo que hago. Sí, eso pues es un poco mi historia, por eso que he acabado aquí por ese motivo. Luego, cuando han ido mal las cosas aquí en el centro, pues he mirado de marcharme, he ido aquí, he ido allá, me han ofrecido sitios, me han ofrecido puestos en Barcelona, en Madrid, pero siempre por una cosa por otras, porque yo primo mucho también los valores en casa. Entonces, ahora, por ejemplo, mi madre está malita. Pues entonces un poco no me apetece marchar. Mi hermana vive en Estados Unidos, entonces estoy yo sola por ella. Entonces tampoco me apetece marcharme a ningún sitio porque no sé. Yo creo que también es importante tener las dos partes, ¿no? La parte profesional y la parte personal balanceadas. Y para mí es importante también estar cerca y cuidar a la familia en ese sentido. Mi hermana tiene 9 años menos que yo y lleva viviendo en Estados Unidos ahora 12 años, que de hecho esta semana pasada, hace 2 semanas estuve con ella porque en noviembre tuve a mi sobrino y fui allí al parto con ella y todo. Y vienen ahora en agosto a visitarnos. Yo siempre he sido muy curiosa, yo siempre digo, no sé, saber cómo funcionan las cosas. A mí me gustaba mucho la química del instituto porque me gustaba mucho formular, me encantó. Tengo un profesor en el instituto que me encantó cómo explicaba la química y a partir de ahí, no sé, yo creo que desde pequeña entender cómo funcionan las cosas, hacer pastetes, ¿no? que se dice aquí, ¿no? Siempre mezclarlo una cosa a ver qué pasa con lo otro. Me ha gustado mucho siempre. Esto fue en el Instituto Público de Villarreal. Yo fui a las Monjas, a la Consolación, y de ahí al instituto que hay toda la vida. Y de ahí, nada, cogí químicas. Mi padre quería que hiciese medicina, pero yo pensaba, eso es muy largo. Medicina, esos tantos años ahí, hacemos química y ya está. Lo que pasa es que en las prácticas de la carrera, el primer año nos fuimos a una práctica cerámica, porque en Castellón hacían cerámicas, lo odié. Y dices, esto no es química, esto es alquimia, donde no me gusta nada, no me gusta nada. Entonces hice 3 años, yo soy del plan antiguo, hice 3 años en Castellón y los últimos años lo hice aquí en la Universidad de Valencia. Y aquí hice química orgánica. Vale. Entonces ya me gustó, esa me gustaba mucho más. Entonces, y luego ya volví a Castellón a empezar la tesis en Castellón con mi profesor de química orgánica de tercero de carrera, y a partir de ahí pues ya empecé a moverme. Porque ya quería marcharme durante la carrera, pero no cuadró mucho la cosa. Mis padres no eran mucho por la labor de que me marchase haciendo la carrera en los últimos años, cuando mi hermana sí que se marchó de Erasmus un año, por ejemplo, pero yo todavía no querían que me marchase. Entonces me empecé a marchar y a buscar un poco experiencias en otros laboratorios, en otras universidades, a partir de primero de tesis. Es muy importante volver porque yo creo que el conocimiento, la calidad de la educación, yo creo que vamos a peor, pero bueno, cuando te vas fuera te das cuenta, que te comentaba antes, no te dan cuenta de lo bueno y de lo malo que tienes en casa y aprecias mucho más lo bueno. Es cierto que los recursos siempre han sido mucho más limitados para investigar en España. Necesitamos mucho más recursos y que den más valor a la ciencia. Cuando me fui a hacer el postdoc, vas al banco a verte la cuenta y porque te pones doctor, el proceso es 3 veces más rápido que si no pones doctor. Aquí eres doctor y no significa nada del otro mundo. No tiene una relevancia como tienen otros países. En Estados Unidos el comportamiento, cómo se investiga allí, por ejemplo, lo que yo aprendí de mi primer año, con cosas buenas y cosas malas. Yo soy una persona que trabaja mucho en equipo, pero allí también valoran mucho al individuo. Entonces, te aprendes a valorar a ti mismo, como que eres capaz de hacer las cosas. Y ahí la gente se vende mucho mejor que nos lo hacemos nosotros. Nosotros nos vendemos muy mal y sabemos mucho y nos vendemos muy mal, que eso también me ha tocado. Yo era muy tímida de pequeña, me costaba hasta entrar a comprar el pan. Ahora le digo a mi hija que yo no tengo ni vergüenza ni nada. Pero marcharte fuera te demuestra 2 cosas. Es un crecimiento personal, pero es un crecimiento también a nivel de que tú eres capaz de hacer muchas cosas, ¿no? que te piensas como... en España muchas veces
lo que ocurre es que hay café para todos. Entonces eso muchas veces desanima a la gente que tiene más ganas de hacer cosas, ¿no? Y eso ahora cada vez se ve muchísimo menos, ¿no? Eso, hay menos recursos y a lo mejor no se prima alguna serie de cosas que es lo que en Estados Unidos fomentan mucho más. Fomentan el riesgo, fomentan a que alguien despunte. Eso está cambiando para bien. O sea, realmente, si una persona trabaja, si una persona despunta, ahora hay mecanismos y hay ayudas para que realmente llegues donde tienes que llegar. Tienes que marchar y mirar, pero luego cuando vuelves, si sigues trabajando, puedes conseguir financiación externa y puedes fomentar y hacer cosas aquí y volver a la sociedad que te ha educado. La educación española es muy fuerte, mucho más que otros sitios. La base la tenemos muy sólida. Por lo menos en la generación que está, cuando vas allí y tienes capacidad de razonar. Yo creo que como también los recursos han sido menos, nos hemos buscado más la vida, somos unos supervivientes. Entonces, tienes más imaginación. Que era, bueno, yo lo digo a mi gente del laboratorio, es que no habéis sufrido. Ahora vais, pedís y no os dicen nada, porque el laboratorio hay dinero de proyectos, pero yo me tocaba mirar hasta la peseta. Pues mi padre me tenía que soldar o montamos no sé cuántas veces he hecho de fontanero reparando un HPLC. Cuando era haciendo la tesis, pues si no hay financiación, pues si no te lo van a comprar uno, pues te reparas el que tienes, ¿no? Entonces yo creo que eso no va mal, eso no está, es una buena experiencia que realmente te enseña a valorar las cosas cuando las tienes, que muchas veces cuando sobran no se valoran y que hacer las cosas son posibles. O sea, que si una persona quiere quiere hacer trabajar algo, lo puede conseguir. Por supuesto, si hay más apoyo institucional, si hay más financiación o más apoyo a la investigación, gastan mucho dinero en muchas cosas que a lo mejor no valen para tanto. Si no hay investigación, no hay un futuro, no hay una innovación. La innovación es lo que va a curar las enfermedades que nos depara, que nos estamos haciendo muy viejos ahora, por ejemplo. Entonces, eso aquí en España todavía nos cuesta. Hay que aumentar ese porcentaje de inversión en investigación. Hay que ser más arriesgados, hay que arriesgarnos más, aprender de los americanos en esa parte, que ahí Damián, por ejemplo, eso lo tiene muy metido y es uno de los fomentos, pues eso, que fondos de capital o gente que realmente promueva esa traslación, el CEDETI, la gente de Biotech. La cultura de la gente joven ahora, la verdad es que es buenísima porque son mucho más emprendedores que éramos nosotros en nuestra época antes. Y eso es algo que sí que veo que está cambiando para bien. Cuando vamos a dar charlas a los institutos y todo el mundo se quiere montar su empresa. Eso es muy bueno. Yo creo que hay dos cosas, un poco. Por un lado es la flexibilidad y en lo que hay en Estados Unidos o en Holanda, por ejemplo, conozco a más gente que lo hace, los contratos con las entidades públicas facilitan el tener las dos cosas, ¿no? Tanto la emprendeduría como la docencia o la academia o el estudio. Eso ahora también, que tú, por ejemplo, si tu institución es parte, porque al final si trabajamos en el Príncipe Felipe, pues todo lo que haga yo pertenece al Príncipe Felipe, ¿no? Es parte de esa investigación, no tienes ningún problema en ese sentido. Sin embargo, necesitas una inversión mayor y digamos, una inversión mayor o gente que se quiera arriesgar contigo más. Hay una zona, cuando tú haces un proyecto académico, que quieres trasladar al paciente, hay una zona que es como el Valle de la Muerte, que se llama, que la habrás oído muchas veces. Entonces, en esa zona poca gente quiere arriesgarse. Entonces, eso no ocurre tanto en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué funcionó PTS? ¿Por qué Damia nos convenció para empezar y luego el fondo invirtió? Porque hay una confianza personal. O sea, no confiaba en la empresa, porque la empresa en ese momento estaba muy incipiente. Conoces a la persona que hay detrás. Entonces, la gente que invierte el dinero, si conoce a la persona, si conoce que puede funcionar, pues a lo mejor invierten de forma más temprana. Si no, se esperan un poquito más para tener menos riesgo en esa inversión. Y esa cultura de poco riesgo, que es lo que yo encontré cuando decidimos montar PTS, que yo salía a vender mis patentes y nadie quería apoyarnos. Porque todo el mundo decía, sí, muy bonito, estos datos son espectaculares, pero demuéstrame esto en este paso, ¿no? Escálame el producto y házmelo en este modelo. Claro, no hay recursos de financiación académica que te financien esa parte.
cuando empezamos nosotros. Ahora sí los hay, ahora hay mecanismos de financiación por el CDT por Europa, donde, incluso con el Ministerio, por la agencia, donde te financian con lo que se llaman las pruebas de concepto, la parte más translacional de un proyecto académico. Entonces, esa parte, que es la parte de más riesgo, ahora es más fácil porque tienes una financiación que si no va mal, si va mal, digamos que no pierdes. A veces son préstamos a coste cero, digámoslo así, y eso antes no existía tanto. ¿Vale? Eso son cosas que están cambiando para bien, ahí viene esa visión. Pero yo creo que hace falta arriesgarse más aquí para que haya más biotechs, más, no sé, y educar también en los coles y en los institutos. Poner un máster donde no solamente hay que aprender química o biología, hay que aprender finanzas, hay que aprender un MD, porque es que va todo junto. Si tú quieres que un medicamento llegue a un paciente, no lo vas a hacer solo. Vas a hacerlo en la academia, vas a hacerlo con los clínicos, pero hay que siempre una empresa detrás que vas a necesitar para que el producto se haga en kilos y para que el producto llegue a un ensayo clínico y puedas llegar a un paciente. Entonces, todos los actores son necesarios. Si tú te educas sabiendo esto, que en toda la cadena es necesaria para que un medicamento llegue a un paciente, lo tienes más en cuenta desde el primer momento. Pues Damià, yo creo que Damià es un caso único en ese sentido, porque es una persona muy joven que ha hecho muchísimo y tiene una visión espectacular. Lo que él ve a años luz, la verdad es que es increíble. Hablas con él y ya te está pensando en 15 años, ¿no? Pues fui a hablar con él un día porque... y él lo conocí porque con Marisol Soengas, que es donde él estaba haciendo el postdoc en el CENIO, vinieron a hacer un servicio de cribado aquí. Vinieron a probar su BO112, que eso fue su primer producto, su primera empresa que montó, que es la Highlights Therapeutics, a que nosotros testásemos aquí en el laboratorio una serie de cosas para darles unos fármacos adicionales. Y a partir de ahí pues lo conocí. Pues un día hablando con él, teníamos este producto, teníamos una tecnología para hacer los polipéptidos nueva. Y lo que en este momento estamos haciendo en el laboratorio era, pues lo patentamos y a través de un proveedor estábamos vendiendo el polímero para sacar dinero para el laboratorio, para seguir investigando. Y él me dijo, pues móntate una empresa. Móntate una empresa porque en ese momento lo que ocurría era que esos polímeros eran muy caros. No había una forma barata o coste eficiente para producirlos en kilos. Entonces, claro, si tú haces un medicamento en base a un polipéptido y es muy caro hacerlo, nunca va a llegar a un paciente. Entonces, el Valle de la Muerte, en nuestro caso, era hacer ese escalado, demostrar que nuestra tecnología podía sintetizar kilos de ese polímero, que es muy interesante, que nos habían dicho los modelos animales y celulares, que es muy interesante en el laboratorio, pero que también tiene que ser coste eficiente. Y él me convenció de, vale, pues móntate una empresa, ¿y por qué no lo haces en una empresa? Yo te ayudo. Él me dijo, yo te ayudo. Digo, no tengo ni idea. Entonces, el del yo te ayudo fue así. Pues eso, un poco a nivel, tú al final, yo siempre soy científico, soy muy científico, pero siempre he estado muy bien acompañada por gente que sabe mucho de negocios, porque para montarte una empresa necesitas las dos partes. Una persona que sabe que se hace un máster de negocios y es emprendedor como Damià y sabe las dos partes, pero normalmente tienes que ir muy acompañado. Tienes que ir con la parte científica, con la gente que te acompañe en la parte de negocios, porque si no, una empresa no llegas a ningún sitio. Entonces, yo te digo con él y te doy mucha suerte porque él tiene la red ya montada de gente muy, muy válida que me han enseñado mucho en ver lo que significa traslación, en ver lo que significa desarrollar tu producto. Y ahí empezó PTS. Primero empezó como un proyecto más de laboratorio, montamos la empresa donde el centro era parte también, un postdoc en ese momento que estaba en el laboratorio y yo, y luego Damià que entró con un poquito, que luego se salió porque ella se montó el fondo y luego se salió de la empresa. Y a partir de ahí, pues él, pues Damià siempre ha estado detrás poniendo al menos el CEO, la persona esa que te va a estructurar la empresa. Ahora esta otra persona que te va a estructurar más. Entonces, él siempre ha estado ahí apoyando un poco en seguir. Y en el momento donde teníamos que pegar el salto, de verdad, que era, ya teníamos la tecnología desarrollada, nos dieron un proyecto europeo, tuvimos la suerte de mantener la empresa en un proyecto europeo,
Y también sobreviviendo, pues hicimos cosas dentro de la parte cosmética, que salió un hidrogel súper interesante, que es el que utilizamos para ir a internasal, o sea que todo el proceso de altos y bajos. Y el momento para pegar el salto, en el escalado, hacer una planta GMP, donde Damián también estaba en el fondo de inversión en Columbus, ya donde había montado Columbus, y como conocía la empresa de dentro, nos conocía a nosotros, pues fuimos fácil convencerlo de que hiciese una inversión en PTS. Pues PTS es una de las empresas de su fondo Columbus, de uno de los primeros fondos de Columbus, que pues, es un caso de éxito porque en el 2021 se vendió a otro fondo americano, pero han mantenido toda la plantilla y hemos pasado de ser 2 personas, ahora son 100 y está en Paterna. Se llama Curapaz desde que cambió. Y no solamente hacen polipéptidos, ahora hacen un montón de nanomedicinas y están en un montón de ensayos clínicos, porque lo que hace el PTS, o que ahora que se llama Curapaz, es una CDMO, que es una empresa que se montó para ser capaces de escalar y manufacturar los medicamentos, los nanofármacos, de manera controlada a un coste eficiente, que era lo que nos faltaba cuando salíamos por ahí a vender nuestras nanomedicinas, que no todas las empresas decían, es que esto me tienes que demostrar que no me va a costar mucho dinero. Entonces, PTS se montó para ese Valle de la Muerte, para demostrar que nuestra tecnología se podía escalar y podía llegar a un paciente de manera eficiente y al coste bajito. Pues la ciencia en España yo creo que va mejor, pero podría ir mucho mejor si hubiese más gente como la Caixa, por ejemplo, o que hubiese más gente como los fondos de inversión o el CDTI, ¿no? Hay investigadores muy buenos españoles, muy buenos, por todo el mundo todavía. Aquí en España hay centros de investigación punteros, pero yo soy gestora de materiales para biomedicina en la agencia y siempre hay convocatorias donde pues falta financiación porque financiarías más proyectos, por ejemplo. Y creo que el presupuesto que se tiene que dar a ciencia tiene que ser muy superior de lo que es, tanto por la agencia como por el Carlos III. Y luego tiene que haber más iniciativas a nivel de fomentar ideas, semilla, fomentar esa emprendeduría que hablábamos, ¿no? Que ahora cada vez hay más. ¿Cómo está en otros sitios? Yo creo que en otros sitios la financiación en investigación está más alta. En Alemania, en Holanda, en Suiza, allí es muy superior a la nuestra. Claro, en Estados Unidos, es que de hecho estábamos hablando el otro día, soy presidenta de la Control Society, es una sociedad de liberación sostenida de unas 1.300 personas y tuvimos la conferencia en Estados Unidos esa semana pasada, y hablando con gente de Brasil, una chica brasileña que es una profesora, me decía, es que yo me fui 6 meses al MIT y claro, en 6 meses hice trabajo de 4 años en Brasil, porque claro, bajabas abajo y te hacías una proteómica. Aquí no es tan como diferente como Brasil, pero los recursos, la financiación, en Estados Unidos hay mucha gente que dona dinero. En Israel hay mucha gente que dona dinero. Aquí en España los hay, pero mucho menos que en Estados Unidos o en Israel, por ejemplo. Vale. Entonces está bien, pero podría estar mucho mejor si hubiese más apoyo a la investigación. Yo pensaba que realmente con la edición génica deberíamos haber tenido al menos parte, ¿no? España en esa mención Nobel, porque al final la idea, aunque se hizo realidad con Carpenter y demás, pero la idea nace en Mújica, o sea que realmente podíamos haberlo tenido ahí. Yo creo que nos tenemos que vender mejor también. Yo he tenido la suerte, nunca me he sentido discriminada, porque siempre, la verdad es que con Ruth, que ha sido mi mentora, digo, mi madre científica, era la mujer en medio de un montón de hombres, ¿no? En mi caso, la verdad es que ya estaban las políticas de género cuando yo empecé a proyectar proyectos y demás, y nunca he visto en ciencia, la verdad, en el campo que estamos de biomedicina, somos muchas mujeres, aquí no. Luego yo creo que también es a nivel cultural y tienes que tener un apoyo en casa. Yo creo que las barreras te las pones tú mismo muchas veces, ¿no? Y yo tengo un apoyo muy grande en mi casa, con mi marido, con los nenes pequeños, con mi suegro, con mi madre, que nos han ayudado. Y nunca me han dicho, sí, ves, yo me encargo.
O sea, que tienes que querer hacerlo también y al final tienes que trabajar mucho y buscar tus horas porque tú puedes llevar las dos cosas. O sea, que nunca me he sentido discriminada, nunca, pero sí es cierto que hacen falta todavía referentes, que es lo que lo comentábamos también antes, porque tú puedes hacer lo que tú te propongas hacer. Es cierto que necesitas un apoyo y sin ese apoyo no vas a ningún sitio. Pues estaba aquí, en el Príncipe Felipe, estaba en la sala 2, reunida con gente de mi laboratorio. Eran sobre la 1 del mediodía y me llamó por teléfono. Claro, me puse a temblar en ese momento. Claro, cuando oía su voz y yo al final le conozco de otras cosas y la verdad es que no me lo esperaba. Me llamó y me puse a temblar. La verdad es que sí, pero ya no hice nada todo el día más que temblar y hablar con la gente. La verdad es que fue muy bonito, la verdad es que fue muy bonito. Pues que probar, que prueben y que equivocarse no es ningún problema. Que yo empecé una cosa y he acabado haciendo otra completamente diferente, que no hace falta, que no pasa nada, que si tu primera elección no es la que te llena, hay otras que seguro que vas a encontrar tu camino y que tienes que vivir tus sueños, intentar al máximo, que no te pare nadie, las barreras te las pones tú solo. O sea, que realmente es posible llegar a donde tú quieras llegar. Muy bien. Excelencia, creo yo. Referentes, creo yo.